Padre nuestro que estás en el cielo. Pero si yo lo hacía usted en España, padre Yaco. Mal momento con la guerra en la capital. ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No se puede distinguir entre militares y guerrilleros, y menos en la oscuridad de la noche. Después de que le tome la declaración, va a tener que tomar el primer avión que encontremos. ¿Y a dónde me van a llevar? Bienvenido a Miami. Los agentes están aquí para su seguridad. Pertenecía a la guerrilla. Lucía. ¿Cuál de los padres sí que estaba metido en la guerrilla? ¿Quién se inventó esto, Lucía? Le estoy diciendo la verdad y no me creen. A woman is being held here against her will, along with her family. Yo no creo que este sea el tiempo de revoluciones. Haríamos bien en cuestionar solo los métodos de la guerrilla y nunca sus motivaciones. ¿Qué quieren más que les cuente? ¿Qué es lo que ustedes quieren que yo haga? Lucía, si no dices lo que ellos quieren escuchar, no nos van a dejar en paz. Hola Vanessa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por estar con nosotros. Cuando estás contando una historia real, de personajes reales y que han sufrido una atrocidad, ¿cuál es la actitud de la música? ¿Cuál fue la perspectiva que tuvisteis a la hora de insertar la música para contar algo en la película? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer y un honor. Pues, en principio, a ver, siempre en este tipo de historias yo creo que el pecado podría ser ir a algo demasiado melodramático y, de hecho, poner demasiado énfasis a algo que pudiera ser, que ya de por sí ya es bastante trágico. Entonces, para mí fue más explorar un poquito más el mundo interior de ella. Inicialmente la película se llamaba La mirada de Lucía. Entonces, para mí, el cómo contarlo significaba mucho, o sea, era más ponernos en la piel de las vivencias que ella estaba teniendo y cómo, al ser testigo de semejante tragedia y de tener que ir al exilio y cómo se le perseguía y cómo persiguieron a su propia familia, y un poco vivir un poco más como desde un poquito más del silencio interior, o sea, de cómo la música de alguna manera podía apoyar más toda esa parte de angustia que ella sentía, de soledad también por otra parte, porque aunque estaba apoyada de su familia, no deja de ser pues de sufrir un exilio y luego sobre todo de no poder, o sea, de que no le creían de la verdad que ella estaba contando, ¿no? Un poco de frustración de decir, Dios mío, o sea, lo que he presenciado y que de alguna manera no me quieran creer. Entonces, para mí era, al final, tuve la gran suerte, digamos, de tener a Ovidio López, el guitarrista, con una guitarra clásica que para mí era la voz de ella, la voz interior de ella. Yo creo que Vanessa, que la música contribuye en la película a dos cuestiones muy importantes. Una es la integración, es decir, estamos en El Salvador, no estamos en Japón. Esto por desgracia, bueno, afortunadamente no es una historia universal, o sea, no estamos universalizando esta historia, sino esto sucedió en El Salvador y por tanto la música es orgánica, la música está enraizada en esto, por tanto una ubicación. Sí. Pero en segundo lugar, una implicación, es decir, un proceso de inmersión de que yo creo que la música contribuye mucho a colocar a la audiencia desde el punto de vista de ella, o sea, de verlo como ella, no ver al personaje, como has dicho, desde fuera, como, oye, esto le ha pasado a ella. Sí, efectivamente. A ver, la parte también geográfica que comentabas como primer punto, me pidió Imanol, me dice, a ver, tenemos que tener en cuenta que estamos en El Salvador, no perdamos la parte geográfica de Centroamérica, entonces para ello investigué un poquito más todo el tema de instrumentos de ronrocos, de instrumentos de cuerda pulsada y luego de percusiones un poco como también más de América, ¿no? Especialmente de Centroamérica y del sur, también de América del Sur. Y luego también, o sea, para mí tenía que tener un arrope también orquestal que nos hiciera empatizar. Totalmente. Con el personaje de Lucía y de alguna manera de
de hacerla humana y de decir, es que precisamente es eso, ¿no? Dice, joder, es que ella fue la testigo, pues que podía haber sido o cualquier otra persona. Y si te pilla a ti en ese mismo momento, ¿qué haces, no? O sea, eso por una parte... Es totalmente eso, Vanessa, porque son dos capas tu música. Una música o sea, no es una música folclórica, no es una música... No. Es una música que tiene esa base orgánica para decir, estamos en El Salvador 1989, no estamos en... Y después la música universal, es decir, el mensaje que transmite la música es que eso puede pasar en cualquier otro lugar, lo que pasa es que ha pasado en El Salvador. Y eso está muy bien porque eso contribuye mucho a que aquello que quiere contar la música y la propia película se transmita de una manera muy clara, muy diáfana, ¿no? Sí, luego también tiene otra capa también, efectivamente, digamos en la parte del ejército y la parte un poco más guerrillera, ¿no? De decir, cada vez que, especialmente en el flashback final dentro de la película, donde se presenta, o sea, directamente ves la matanza de por sí, pero ha habido una especie de construcción, o sea, poco a poco durante la película se han ido soltando pildoritas, ¿vale? Y esas pildoritas eran, por un momento, o sea, el mundo interior de ella, con esta guitarra, la parte geográfica que mencionaba es un poco de la historia en general, y luego, por otra parte, el ejército. Y el ejército tiene pues, ostinatos de cuerda, donde tienen un poquito más de nervio y de rabia, que es precisamente donde rítmicamente también ocurren cosas que nos generan un poquito más también de ansiedad y de acción. Y en esa parte final de ese flashback final son como el cúmulo de esas tres. También hay una viola solista, digamos en la parte final, que de alguna manera nos hace, digamos, como empatizar mucho más diciendo, es que esta situación no puede ser que una verdad no pueda ser conocida y aceptada. O sea, un poco como que estamos a merced, ¿no? De lo que directamente, lo que quieran ver la parte del ejército y cómo es posible que una mujer pueda ser perseguida hasta quererle incluso matar a ella, a su familia, por haber sido testigo, por querer contar su verdad. Totalmente. Entonces, esa parte de verdad, o sea, para mí era una manera también de expresarla también, sobre todo con la parte orquestal, más orquestal, de decir, es que lo que ha pasado ha sido muy fuerte y ha sido también, o sea, emocionalmente ha sido un impacto. Y para mí fue todo un ejercicio, porque normalmente me gusta mucho explorar armonías, explorar arreglos y hacer las cosas un poquito más complicadas que en lo que en realidad deberían ser. Y este fue precisamente todo lo contrario, es desnúdate, intenta ir a lo mínimo y que puedas contar muchísimo con muy poco. Totalmente, Vanessa Garde, totalmente. Es que tu música es muy austera, muy mínima y además está muy, o sea, en lugar de ser intrusiva, invasiva, incluso, en fin, despreciar al personaje y me voy a imponer y voy a hacer lo que el personaje no hace, al contrario, es una música en la retaguardia, es una música matizando, puntualizando, pero no dirigiendo. Es decir, quien dirige es la chica, es el personaje. Sí. La música puntúa y esto. Y diré más, tengo la sensación, he visto solo la película una vez, pero tengo la sensación que toda la música es un camino hacia. Sí. Es decir, es una música que a mí, viéndola, Vanessa, me generó expectación de resolución. Es decir, es una música que es completamente incompleta, porque incluso hasta castrante, porque no acaba de decirte qué es lo que quiere decir hasta que lo dice. Hasta que finalmente lo dice. Y tengo la sensación de que está muy bien construida la película, muy ajedrecísticamente construida la película, porque te va generando una expectación de que esto va a llevar a una parte que, por una parte, quiero llegar, pero por otra parte no quiero llegar. No sé si esta bipolaridad de cuidado a dónde vamos, pero por otra parte tenemos que ir porque tenemos que explicarte lo que va a pasar, ¿no? Sí, fue una manera también un poco de intentar entender el montaje. La primera vez que vi la película sin músicas, me costaba al principio entender bien los flashbacks, de qué momento estamos de vuelta a la realidad y de qué momento estamos volviendo a las memorias de lo que ha pasado, ¿no? Entonces la música de alguna manera intentaba darnos esos hilos y ir puntuando, digamos, ir poniéndonos en dirección a que finalmente tuviera una resolución, ¿no? En ese bloque final, que son como más de 7 minutos el bloque, digamos, el culmen, por decirlo así, sí. Ir, digamos, como dando esas pildoritas y esas pistas, ¿no? De esos mundos sonoros y también de no estar siempre cuando no hacía falta, ¿no? El spotting estaba muy claro desde el principio, de hecho Imanol,
lo primero que me dijo es como, aquí sí quiero música, aquí no quiero música, el spotting venía directamente de él. Hubo un momento en el que al final hubo un poquito de discusión de aquí sí, aquí no, y al final uno de los bloques de hecho se acortó, pero es que lo tenía tan claro que da gusto cuando un director tiene esa visión ya y cuando entiende perfectamente cuándo sí quiere música para que aporte algo más que necesitaba de forma muy sutil, ¿no? Que esa música aportara. De hecho, yo creo, o sea, no sé, habría que hacer una encuesta, pero estoy seguro, Vanessa, que si hiciéramos una encuesta, el 90% de la gente diría que en la película hay mucha música, cuando realmente no hay tanta, pero eso funciona muy bien porque presente la das en píldoras y da lo bueno que tiene es que no es una música parcheada ni es una música empastada, es una música en continuum. Es decir, y ese continuum con el silencio musical, que también es muy musical, el silencio musical lo que hace es generar eso. Y como la música camina hacia adelante, no es simplemente resolvamos esta escena, resolvamos esta otra escena que sería un poco lo torpe, sino vamos en dirección allá, a la gran escena que ahora hablaremos. Pues me parece que funciona muy bien, porque precisamente es eso, que la música está donde debe estar y eso está muy bien calculado. Muy bien calculado. Vanessa, la escena final, la gran escena final, no hay spoiler alguno, es una gran matanza y una escena muy triste, muy dramática. La posición de la cámara musical, la posición dramatúrgica de la música no está explicando lo que ya vemos, no está explicando siquiera el cómo lo están realmente sufriendo los que lo sufren, sino creo que estáis tú y Manuel Uribe estáis tomando una actitud, un editorial, una declaración de principios. Es decir, os hemos llevado a este punto en la película y ahora queremos opinar. Y de alguna manera creo que tu música es un canto a la dignidad humana. Sí. A la dignidad humana. O sea, el gran mensaje. Esto no puede volver a repetirse. Pero tu música no es ni especialmente dramática, dolorida, trágica, sufriente, porque eso ya está en la escena, ni tu música es absolutamente nada edulcorada, nada, que sería lo fácil, la trampa. Tu música es muy clara en el mensaje que quiere transmitir. Y me parece que además es un buen bloque musical, porque es desgraciadamente un gran bloque trágico. Tu música relata toda esa escena con una austeridad de medios y de conceptos, me parece genial. Costó dar un poco con la clave, porque precisamente era muy larga y dentro de esa propia escena tan larga tenía que tener su propia estructura también interna de sabernos llevar, porque en el momento si digamos dábamos demasiado pronto, luego de repente el resto como que flojeaba, entonces teníamos que seguir muy bien el arco y en ningún momento ser demasiado literales con lo que veíamos, porque digamos que lo que intentábamos hacer es tener una capa de subconsciente. Totalmente. Y de alguna manera como llevarlo a lo terrenal. Totalmente. Es que esa música, Vanessa, esa música, es la sensación que tuve viendo una vez la película, que a lo mejor me equivoco y a lo mejor digo una tontería, pero esa música realmente no está mirando a los hechos, está mirando al espectador, está mirando a la audiencia. No es una música para los hechos, sino es una música desde los hechos hacia la audiencia. Es decir, tú y Manuel Uribe, a través de tu voz musical, está explicando cosas, está diciendo cosas que me parecen muy... Bueno, no es la primera vez que se hace. De película se hace la música como una postura ideológica, de una postura de compromiso, y eso que está fantástico, ¿vale? Y eso me parece muy brillante, Vanessa. Te quería felicitar por eso. Muchas gracias. ¿Cómo trabajaste? Porque grabaste con orquesta sinfónica. Sí, a ver, fue durante pandemia y de hecho antes de vacunarnos y todo, con lo cual a Imanol lo he conocido en persona en el pase del otro día de prensa, con lo cual trabajamos, incluso estando en Madrid, trabajamos todo online, pero hacíamos Zooms. Al principio el spotting lo tuvo muy claro desde el principio. Sí que hice todo el opening primero, quería testear un poco qué tipo de lenguaje me sugería la película, y la primera escena del opening sí que fue, digamos, un poco como de prueba, ¿no? De decir, a ver por dónde estás entendiendo tú la dirección de la película. Entonces le planteé varias cosas, sobre todo eso, de tomarlo la música desde el lado mucho más emocional, de tener esa parte también geográfica, como mencionábamos antes, y luego de querer involucrarnos de manera un poquito más, con música más humana, ¿no? Con música más humana y no necesariamente descriptiva a lo que veíamos. Entonces me decía, vale, pues prueba cosas y mándamelas. Y hacía como 3 o 4 bloques, hacíamos un zoom, veíamos,
Y de hecho tuvo muy pocas revisiones. Me parece que en toda la película creo que solo un par de ellas, de cosas que quiso retocar, pero muy pequeñas. O sea, me sorprendió que dio muchísima libertad a la hora de la narrativa. Me dijo, quiero que lo veas desde tus ojos. Y también con la responsabilidad que eso conlleva, evidentemente, ¿no? Pero al mismo tiempo también agradecí que diera tantísima libertad. Sí que es cierto también que incluso yo trabajaba en algunas ideas después con Nerea Alberdi, que también he tenido como colaboradora muy directa. Le pasaba alguna idea, luego de repente ella me devolvía alguna cosa también en programaciones también, que hizo unas orquestaciones fenomenales. Acabamos grabando en Budapest la parte de la orquestal, siempre desde una perspectiva muy desde adentro, o sea, grabando con cuerda con sordina. Otra de las cosas que hice es tomarme mucho más silencios y mucho más tiempo para conclusiones, mucho más de lo que suelo normalmente hacer. Era como, me daba la sensación que necesitaba reposar y que te ahondara, o sea, que andara, o sea, no en tener prisas en contar cosas. Era como que cada cosa se tenía que tomar su tiempo. Es que y seguramente que me da la sensación de que eso ha sido lo más difícil de todo. Debe haber sido lo más difícil de todo, porque debe haber sido un dolor de cabeza brutal. Porque claro, es muy fácil, en fin, es muy fácil llenar de música, es decir, es muy fácil de saturar y de marear y de azucarar y de llenar esto, pero el minimalismo expresivo que hemos hablado antes, que lo tiene tu música, hostia, es que es muy, te expones mucho la música a que sea tramposa o a que sea demasiado intrusiva y está muy precisa. Es como desnudarte, pero dar solo las notas que tienen que estar, o sea, ni más ni menos. Era como cuidar muchísimo que cada nota que estuviera ahí, que realmente tuviera un significado. Entonces, tuvimos las grabaciones orquestales por remoto, pero sí que quise tener en Madrid, en presencial, grabación, que de hecho estuve como 2 o 3 días con Ovidio López en guitarra clásica, con ronrocos también, con mucho tipo de diferentes guitarras, alguna guitarra eléctrica incluso que hay también, muy integrada, muy orgánica, de forma muy orgánica con la paleta instrumental, y luego con Álvaro Gallego con un viola solista que tenía también muchísimo protagonismo y que quise que la interpretación fuera realmente, que estuviera todo lo perfecta que pudiera estar, ¿no? O por lo menos que entendiera muy bien de los ojos de lo que yo por lo menos desde la parte compositiva lo estaba pensando. Y entonces fue un lujazo tener a estos dos músicos increíbles y grabar con ellos en Madrid un poco sintiéndote, ¿no?, que de alguna manera les estabas llevando de la mano en las grabaciones. Totalmente. Que esto en remoto es mucho más difícil de hacer, especialmente con la orquesta, ¿no? Y luego recuerdo también muchas veces con la orquesta me pasa que les ponemos las partituras delante y no nos tomamos el tiempo en explicarles realmente cuál es la intención. Y recuerdo que en estas sesiones, al conectar con Budapest, o sea, lo primero que hicimos fue dar una descripción para que la orquesta se metiera en el papel también. Totalmente. Porque me da la sensación que muchas veces no es cuestión de oficio, de tocar las notas, o sea, es que era cada nota que estaba ahí, qué intención quería tener, ¿no? Entonces hubo que tomar un poquito más de tiempo de lo normal, pero sí, mi intención era que al final el resultado hablara por sí mismo, ¿no? Que escuchas unos acordes que son súper simples, pero que de alguna manera te transporte a lo que te tiene que transportar. Totalmente, a fin de cuentas, estamos ante una mujer que es sencilla, que es, en fin, que la música está en su nivel, o sea, no es nada despectivo, al contrario, es una mujer, sí. La mujer tiene una dignidad y una decencia que ya quisieran muchas personas. Pero la música, evidentemente, no puede ser demasiado sofisticada como para estropear el personaje. Y presente lo que tú has dicho. Claro, en tu responsabilidad estaba el propio personaje y la propia historia. Es decir, que según qué música todo se volvía como muy melodramático, como muy azucarado, como muy tramposta y cual. Y por eso ha sido un ejercicio de malabarismo instrumental y melódico. Y esto que he contado de ir fragmentando la música para llevar a ese puerto final, a que no quisiera uno llegar, pero que al final se llega y se opina. Bueno, o sea, está muy bien, Vanessa. Pues nada, mucha suerte supongo que ha sido una gran experiencia a nivel personal, ya no como compositora, porque claro, hostia, no es lo mismo hacer ficción con un personajillo y inventarte y nos da igual el personaje porque al fin de cuentas es un personaje, que estar trabajando con una persona que vive, que todavía está. Y que verá la película y que querrá saber cómo se la ha tratado como persona
Y en esa responsabilidad también estás tú, claro. Supongo que eso debe haberte quitado buenas horas de sueño. Sí, unas cuantas, de hecho, y me inspiraba también mucho saber que, por ejemplo, el personaje que hace Juana Acosta, que incluso ellos fueron a California, que es donde vive ahora esta persona con la familia. Claro, para ellos es como de revivir, o sea, no es algo que hayan superado. Cada vez que ven es como otra vez en lágrima tendida, recordando todas esas memorias. Entonces, es relativamente reciente. Y ahora, de hecho, con todo lo que está también pasando en Ucrania, o sea, es que está en nuestra piel. Y de alguna manera, pues sí, para mí musicalmente era como tener una responsabilidad de decir, estoy intentando contar algo que para mí debe ser digno y debe ser sencillo pero que llegue. Entonces, como comerte la cabeza muchísimo para que ese objetivo se pueda, por lo menos, intentar cumplirlo dentro de mis posibilidades, ¿no? De lo que consideraba que necesitaba la historia. Pues yo creo que, Vanessa, bien, te felicito y felicito también a Emmanuel Uribe y espero que la gente vea la película porque es una película que es de esas películas tituladas con subtítulo película necesaria. Película necesaria porque, sobre todo para la gente que aprenda en lo que no debe convertirse la humanidad. Vanessa, muchas gracias. Nos charlaremos en otra ocasión en más temas, ¿vale? Muy bien. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego, Vanessa. Gracias, hasta luego.